y Desarrollo Territorial. ¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana vamos a hablar acerca de las últimas encuestas que se han dado a conocer esta semana. Eso y más hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Nos acompañan esta mañana el doctor René Hernández Valiente. Él es ex magistrado de la Corte Suprema de la Justicia, también ex ministro de Educación y ex ministro de Justicia. También nos acompaña el doctor Álvaro Ortiga. Él es el jefe del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Centroamericana UCA. Y nos acompaña también Mario Acosta Huertel, ex viceministro ministro del Interior durante el gobierno del presidente Calderón Sol y también ex miembro del COENA. Buenos días, caballeros. Buenos días, Carlos. Buenos días, compañeros de panel. Un gusto estar con ustedes. Bueno, Mario, quisiera empezar contigo. En vista de que estas encuestas no favorecen, digamos, al partido de tu predilección, que es el Partido Arena. La encuesta de la UCA arrojó los siguientes datos. El FMLN para diputados 28,9%, Arena 23,4%. Para la alcaldía de San Salvador, la gente se inclinaría a votar por el FMLN en 49,5%, Arena 30%, casi 20 puntos de ventaja. Bueno, realmente las encuestas en este caso, que son siempre una fotografía de lo que sucede ese día, pero hay una realidad que es la diferencia de las encuestas últimas que tuvimos en el periodo presidencial. Estas son encuestas de alcaldes y diputados, y depende del universo y los lugares a donde se realicen, porque si por ejemplo van a un parque, se me ocurre el Parque San Martín de Santa Tecla, que es un centro de subir y bajar pasajeros, llegan a hacer una encuesta ahí, en un momento a alguien que vive en Ciudad Arce le pueden preguntar de Santa Tecla y va a dar una opinión, la que sea, porque no le afecta ni le perjudica ni lo beneficia. Entonces, todo eso depende, el informe, la unidad muestral que se haya tomado, las percepciones. Lo que sí veo que, por ejemplo, en la de la prensa gráfica del día de ayer, sí hay una gran diferencia contra la de la UCA. Yo no quiero legitimar o deslegitimar una o la otra, porque no se trata de eso, sino que decir, bueno, puede ser el universo, la metodología, el tipo de preguntas, porque yo sí creo que si un ciudadano común y corriente se hace la pregunta, estoy mejor con el tema de la delincuencia, tengo empleo, tengo seguridad, tengo medicinas, tengo todo eso, estoy seguro que la respuesta es no, ¿verdad? Estoy mal, estoy peor que hace un año. Entonces significa de que no debería teóricamente sentir una preferencia electoral el FMLN, ¿verdad? Por eso te digo, hay que analizar y desmenuzar el contexto de la encuesta versus la realidad del país, porque la gente puede haber tenido una expectativa de cambio en el cambio de gobierno, pero yo creo que las cosas en vez de mejorar han desmejorado mucho. Hay mucha expectativa, mucha promesa, pero ya pasaron, ¿qué? 8 meses y no han cumplido nada. Entonces siento de que ya la realidad ya alcanzó a las propuestas. Entonces, si eso se conjugara realmente, los resultados debiesen de ser diferentes. Por eso digo, las encuestas difieren por la metodología o la realidad. Yo no creo, como repito, de que la gente, por ejemplo en San Salvador, vuelva a querer a los 6 años anteriores a Norman Quijano, a cuando habían promontorios de basura, la insalubridad, etcétera, o a esas realidades. Entonces siento de que por eso hay que esperar, ¿verdad? Hay que esperar el propio día que da el veredicto, que es el día de las elecciones, el 1 de marzo. Ok, doctor Álvaro Artiga, también sumando ya a los datos específicos de las carreras, tanto diputados y alcaldes, la encuesta de la UCA dice 56,7% de la población cree que las elecciones son una pérdida de tiempo porque no cambia nada. Bueno, esa es una de las preguntas que nos pueden servir para medir una especie de el estado de salud, digamos, del todo el mecanismo de selección de gobernantes. Pero no es algo novedoso. Más bien, lo que está pasando es que si tuviésemos los datos de encuestas preelectorales de años anteriores, en realidad nos daríamos cuenta que poco a poco nos vamos deslizando a mayores niveles de falta de credibilidad o de falta de confianza, de creer que las elecciones no sirven para nada, que los partidos solo defienden los intereses de los mismos partidos, que las cosas van a seguir igual o peor. Digamos, esta es como una tendencia a opinar de esta forma que no es propia de esta elección.
Incluso si vemos, hay, digamos, la confianza, y además ese sería llamativo, la confianza en el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Entre el tribunal anterior y este tribunal hay una diferencia sustancial entre quienes manifestaban tener algo, mucha confianza en el Tribunal Supremo Electoral. Eso ha descendido. Es decir, se ha alineado esa opinión en esta tendencia más de largo plazo de erosión de todo el andamiaje construido con los acuerdos de paz. No sabemos hasta dónde esto puede aguantar. En la teoría siempre se dice que si hubiese una alternativa a este sistema, entonces sí sería un problema porque estaría apuntando hacia una situación de crisis. Pero al no haber una alternativa en términos de ordenamiento del sistema, no digo alternativa partidista, sino de organizar la política de una forma diferente, entonces podemos seguir cayendo y no sabemos hasta dónde. Y eso es lo preocupante, que como no se ve que esto tenga un efecto inmediato, entonces pareciera que no hay que preocuparse. Lo que no sabemos es si esto es como con el medio ambiente, que cuando venga a darse el efecto es irreversible, ¿ya? Entonces yo creo que más bien es como un llamado de atención al Tribunal Supremo Electoral, a los candidatos, a los partidos políticos, para que caigan en la cuenta que están mal respecto de la sociedad. Ok, su lectura de estas encuestas, doctor René Hernández Valiente. Bien, yo pienso que las encuestas no dejan de ser un instrumento comunicacional, que son elaboradas dentro de un cierto mercado de percepciones, más que de realidades. Como muy bien decía Mario, esto es una fotografía del día, pero no estamos en el día de elecciones. Las encuestas que hemos observado en las recientes elecciones presidenciales nos fallaron casi todas. Ninguna, creo, excepto una que fue la que más se acercó a la realidad electoral en determinado momento. Yo pienso que es un instrumento comunicacional porque se levantan números y se comunican. Y estos pueden impresionar o no al ciudadano indeciso, pueden impresionar o no a esa mayoría silenciosa, en donde ve con temor, con acierto, con alegría, los resultados de una encuesta, una supuesta encuesta electoral que, como reitero, está hecha a base de percepciones. Si no, veamos si no es cierto lo que digo. La UCA y la prensa gráfica, para mí son dos instituciones serias en cuanto al levantamiento de encuestas. Totalmente son diferentes. ¿Y con qué diferencia? Un día. Entonces, ¿son confiables? No. Estoy de acuerdo con Álvaro, hay un deslizamiento en cuanto a la credibilidad ciudadana en las encuestas. Ya no confiamos los ciudadanos en los números que nos dan, porque son prefabricados para nuestra digestión, buena o mala, pero son instrumentos de comunicación de un mercado de percepciones. Entonces, la credibilidad no está ahí, la credibilidad está en lo que yo como ciudadano quiero aportar, qué es lo que soy, cómo somos y cómo queremos ser. A eso vamos a llegar el día de las elecciones, para cuando votemos, ¿no? a trasladar a nuestros elegidos o los que gocen de nuestra simpatía, nuestra confianza para que las cosas se hagan de cierta manera mejor de lo que estamos haciendo. Creemos más en las personas, candidatos, que en las percepciones electorales a través de encuestas que no nos satisfacen. Ok, con esa idea nos quedamos. Vamos a... Bueno, Mario, ya mencionabas tú que el país, obviamente, también cuando se hacen encuestas y preguntas, dicen, vamos por el rumbo correcto, un alto porcentaje te dice, no. ¿Y cuál es el principal problema? Bueno, la economía, la seguridad. Pero pareciera que la población, según estas encuestas, no le pasara la cuenta al gobierno de turno. Hay una pregunta de la encuesta de la UCA que dice, ¿quién cree usted que tiene como el mayor interés en resolver los problemas, o no, tal vez no el mayor interés, pero que tiene la posibilidad de resolver los problemas de los pobres? Y sale un 40% como que si es el FMLN y si mal no recuerdo son como 17% el Partido Arena. La pregunta es, ¿ha fallado el Partido Arena en comunicar que también tiene el mejor interés de los ciudadanos en su mente y corazón?
Mira, yo creo de que la real pregunta a ese ciudadano que dice eso debería de ser, bueno, ¿qué querés? ¿Que te sigan regalando o querés tener oportunidad de producir vos o de trabajar vos? Porque yo creo que en ese mundo estamos llegando a endeudarnos internacionalmente para estar regalando, que pensiones, que paquetes, o sea, cuando eso debiera de salir de los impuestos producto de la activación de la economía del país. Pero a mí en este tema de las encuestas hay algo que me preocupa. Hay alrededor del 44% de la encuesta de la UCA que dice que hay temor a que vaya a haber fraude. Álvaro ya analizaba de que las autoridades que están ahorita, la gran mayoría son nuevos, porque hay un par de magistrados que se reciclaron. Y ojalá que defiendan valientemente las posiciones a quienes representan, es decir, a todo el pueblo salvadoreño, pero sobre todo al sector que representa, que es un sector conservador, porque no nos demos paja, perdone la palabra, pero ahí a la larga siempre hay repartos de cuotas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son los votos los que deciden, ¿verdad? Entonces los que representan a la derecha, dijéramos, en el tribunal, tienen que ser un poco como más vivos en el cuanto a velar que no se den ese tipo de cosas que están sucediendo, por ejemplo, ese tema de la columna independiente solo para el voto del FMLN. Eso significa que el FMLN nadie se va a equivocar cuando marque versus lo que va a pasar con los que están amontonados, que por marcar uno van a marcar dos o tres, va a generar impugnaciones y van a comenzar a fregar. Otra cosa, la rueda de caballitos, ya en la presidencial última el FMLN lo hizo. Hay un proyecto que escuché yo por ahí que se llama el 2x1. ¿Cuál es ese 2x1? Los vigilantes de las 15,000 mesas que va a poner el FMLN van a votar en su plan 2 veces, que es el primero como vigilante, votan a las 6:30 de la mañana para que a la hora que la urna, lo cual es legalmente permitido según el tribunal, van a votar y marcar su papeleta. Pero a media mañana van a ir a votar en la urna que verdaderamente les toca. Eso es peligrosísimo. Entonces, todos los partidos que no son el FMLN... Mario. No, pero también es una manera fácil de quitársela. Yo tengo entendido que si vos te echas vaselina o Big Vaporub antes de meter el dedo y después te pasas el dedo, se borra. Entonces, todas son cosas que nadie se las está inventando. Todos los que hemos andado en esto sabemos lo que se hace o se deja de hacer o lo que hay que evitar que suceda. Ahí los demás vigilantes de los demás partidos, ojalá que sean vivos y no los duerman, de que vean que el dedo lo metan profundamente de manera de que sea imborrable ese dedo y que después, y monitorear que después que el que votó de vigilante aquí no vaya a la verdadera urna que le tocaba votar ya como ciudadano. Todas son cosas que si yo de 15,000, ponerle 2 vigilantes, votan 2 veces, son 60,000 votos al final, en vez de 30, en vez de 15. Entonces, siento de que estas cosas son las que tienen que tener alerta. Yo no veo ninguna campaña educativa de cómo votar con el tema del voto cruzado así masiva de parte del tribunal. Que nos va a decir que los últimos 3 días que ya no hay campaña se va a permitir, ahí es donde van a duplicar esfuerzos. Yo creo que eso debería ser un proceso, que el Ministerio de Hacienda no les dio los fondos suficientes, bueno, que lo que tengan lo echen de aquí a las 2 o 3 semanas que quedan, pues, pero no podemos esperar a que algo nuevo, donde vamos con consejos plurales en la alcaldía, a donde vamos con el voto cruzado, con votar por Ross, etcétera, va a meritar los mismos 3 días que tradicionalmente le han dedicado a orientar, cuando hay una metodología y un proceso completamente diferente. Ok, doctor. Ya plantea Mario entonces las dudas y de hecho montado en los números que la misma encuesta de la UCA está revelando. Sí, pero fíjense que esto del 44% que opina que puede haber fraude no es de esta elección. Es más, yo como a esto sí le he venido dando seguimiento, siempre me he hecho la pregunta de por qué elección tras elección, lo podemos ver, ahí están los informes colgados en el sitio del IUDOP de la UCA, todas las encuestas anteriores, y va a encontrar 44%, 45%, puede llegar hasta el 50% de la población que cree que va a haber fraude. Entonces la pregunta es más bien, ¿por qué hay esta creencia si realmente en todas las elecciones anteriores no se puede hablar de fraude? Ahí han estado todos los vigilantes, han habido problemas de gente que ha votado 2 veces o que no se encontró en el padrón o que el documento, pero así la alteración del resultado, que eso es el concepto de fraude, ¿verdad? La alteración de la voluntad expresada en los votos, eso no ha existido y sin embargo tenemos esta población que tiene esa percepción. Entonces si uno empieza a escarbar, luego se da cuenta incluso de algo más paradójico, porque buena parte de este porcentaje son jóvenes, ¿verdad? Jóvenes que no tienen la experiencia de fraude que como la pueden tener los que están arriba de 40 o 50 años, que además hay que decir, son la mayoría en el padrón electoral, de acuerdo a los datos del padrón, ahí están en el sitio del tribunal, está en una gráfica y uno ve por edades y se da cuenta de 40 años para arriba es donde está el mayor grupo de personas que están habilitadas para votar.
Entonces, esa más bien creo yo que es una de las cosas que las encuestas nos deberían de ayudar a explicar. ¿Por qué si no hay fraude? ¿Por qué si los jóvenes que no han vivido la experiencia de los fraudes de la década de 1970, porque no estaban, simplemente no habían nacido, por qué ellos piensan que hay fraude? ¿Va? Entonces, es una pregunta que no tiene que ver expresamente con... No, es que no tiene que ver con esta elección. No, pero con la experiencia de la presidencial última, quizás no, ahí donde se ve. aún, vamos a 2012 o a elecciones anteriores, yo como esto lo he monitoreado con los años. y siempre digo lo mismo, ¿verdad? Porque siempre me llama la atención de que el tribunal, el anterior y los anteriores, no han logrado disminuir esa percepción de la posibilidad de fraude, pese a que no ha habido. Ok. Doctor Hernández Valiente, de repente ya es un rasgo cultural del salvadoreño que somos escépticos y quizás quisiera volver a preguntar lo siguiente, ya que usted metió el concepto de la parte comunicacional. ¿Será que en el caso del Partido Arena no ha logrado comunicar que tiene el mejor interés de los ciudadanos en su mente, corazón y plataforma y por eso los números tan divergentes entre el FMLN y Arena? 40% cree que puede resolver los problemas de la pobreza, 17% Arena. No tengo una respuesta categórica en cuanto a las razones, como tampoco la tiene el experto, ¿verdad? De que está todavía analizándose los comportamientos. El comportamiento humano en momentos preelectorales es bastante impredecible. Sin embargo, hay algunos temas que sí pudieran tener alguna respuesta. A mí me parece que el ciudadano, en el caso, por ejemplo, de las elecciones que supuestamente ganó el presidente Funes, para mí constituyeron un reproche al Partido Arena más que un voto de confianza al FMLN. Okay. Y ese reproche nace de nuestro espíritu, usted tiene razón, Carlos, nuestro espíritu de oposición. Somos un pueblo opositor a los gobiernos. No importa quién esté en el gobierno, nos gusta hacer oposición, porque tampoco nos gusta estar sobándole la espalda a los políticos en el gobierno. Preferimos ser críticos para que hagan las cosas mejores, y eso me parece una posición correcta. Pero esa posición crítica del ciudadano se traslada hasta el voto de reproche, que fue lo que vivimos en el caso de la salida del presidente Azac y la llegada de Funes, como también la vimos en el 50-50 de los resultados electorales del 2014. Porque no me diga a mí que el triunfo del FMLN fue clarísimo, transparente, cristalino, cuando no se vieron nunca los votos, solo las actas. Entonces, ahí siempre nos quedó la duda. Hemos aceptado para no conflictuar, pero que esa elección fue cristalina en lo más mínimo. Fue oscura. Fue oscura, ni siquiera se auscultó la voluntad del ciudadano para llegar a ver los votos en la mesa, sino que nos quedamos en las actas. Y con las actas nos fuimos a darle el triunfo al profesor Sánchez Serén. Esta es una realidad. Esperemos que ahora no ocurra lo mismo. A mí me parece que le estamos dando una importancia superlativa y esto voy a diferir de Mario en el sentido de que porque se me vaya la marca, yo tengo que modificar una papeleta. A mí me parece que es cierto que esto puede ocurrir, pero nosotros no vamos a legislar, nosotros no vamos a establecer un patrón electoral, no vamos a establecer una papeleta de votación que es el instrumento que recoge la voluntad del ciudadano con base en que sí tengo capacidad de que se me vaya la marca para la otra bandera y lo anulo. Yo creo que no. Es cierto que hay una incorrección en cuanto a dejar al FMLN solito. ¿Por qué? Porque ya no hay equidistancia entre las distintas columnas. Ese es mi punto. Entonces, esto sí es una realidad. ¿Que debió ser así? No. Que el Tribunal Supremo Electoral, por el novatismo de los nuevos que han entrado, llegaron a esta realidad. No, el novatismo no es excusa. Ahí tienen expertos. Si una institución tiene expertos, es el Tribunal Supremo Electoral. Tiene una cantidad de gente atrás de una computadora en todas las mesas que tiene accesibles a cada magistrado que sorprende. O sea, tienen una excelente capacidad instalada para poder hacer las cosas bien y no las hacen.
Ok. Ahora, esto no es constitucional. Volviendo al tema de que están queriendo forzar que la sala diga que esa papeleta se debe reimprimir. La sala no lo va a decir por una razón. Eso no es constitucional, eso no es legal, eso es administrativo. Y ellos tienen que manejar administrativamente bien. Y el principio constitucional de la equidad, de las distancias, hay que desarrollarlo. Pero por otro lado, también había que borrar otras papeletas en donde va Arena con el PCN en coalición, que pasa lo mismo. No sé en qué departamento, pero hay un departamento en donde van, una alcaldía, donde van juntos y hay distancia también. Entonces, si se elimina esta, también se elimina la otra. ¿A 3 semanas se van a eliminar las papeletas? No lo van a hacer. Legislar por el error, me parece que es un mal principio. Por el error que pudiera haber en una marca. Si esto es constitucional, no es constitucional. Es administrativo, como es administrativo. Hay otros temas constitucionales en la papeleta de una deficiencia que sí son realmente problemas mayúsculos y que nos hemos desatendido de ellos. Okay. Yo le voy a dar uno solo para como un inicio. Yo, ciudadano, quiero votar por diputado suplente. Que me diga el Tribunal Supremo Electoral ¿a dónde está la papeleta de los diputados suplentes? Porque yo quiero votar. Si no, no hay suplentes en el país en el próximo periodo. ¿A dónde están los suplentes? Okay. No están. Tengo que ir a la pausa, pero cuando regresemos hablamos acerca, bueno, sé que Mario tiene algo que agregar en este punto, pero vamos a hablar también de la posible configuración de la Asamblea Legislativa y de los funcionarios que esta podría elegir. Ya volvemos. Bueno, estuve haciendo una investigación de los números de las últimas asambleas legislativas y la última vez que tuvimos lo más cercano a una supermayoría fue allá por 1994, el FMLN acababa de bajar de la montaña, Arena obtuvo un 45% del voto con 39 diputados, eso le produjo, el FMLN tenía 21, pero luego a lo largo del 2003, 2006, 2009, 2012 hemos tenido 31 diputados, 32, 35, piqueó el Frente en el 2009, 33 Arena en el 2012. Ahora, LPG Datos en la encuesta del 2009 daba 26,9% al FMLN y la votación real fue 42,6 para 35 diputados. Acá, LPG Datos para este año nos está dando 32,3% y 30,9% de diputados para el FMLN. Eso nos daría, digamos, una mayoría para Arena de 36, 37, si digamos que se cumplieran. ¿Para quién? Pero para Arena. Pero si hablamos de la UCA, nos da una asamblea de 34, digamos, aproximadamente del Frente, unos 29 para Arena y tal vez unos 12 para Gana. ¿Cómo ven ustedes la configuración de la siguiente asamblea y sus consecuencias? Bueno, quizás solamente terminar por aclarar el último segmento anterior, cuando René decía de que no era constitucional eso que la columna aparte. No, yo me refería a un favoritismo administrativo que se puede prestar a que uno se impugne y el otro está tan libre que nadie lo va a impugnar. Solamente era eso. Pero en este caso, en el tema de los diputados potenciales, yo no tengo la mayor duda, más mínima duda, de que Arena va a convertirse nuevamente en la primera fuerza política. Y te voy a decir por qué. Recorriendo el territorio, uno se da cuenta de la situación económica, política, social, delictiva, etcétera, que vive El Salvador. Estamos peor que nunca, llenos de promesas y esperanzas, pero en todo caso, en cualquier actividad económica, y no voy a hablar del café para no ponerlo solo ese de ejemplo, en cualquier actividad económica los números son rojos para el que está trabajando ahí. Primer lugar. Segundo lugar, el tema del pacto de las pandillas, y ahora un muchacho candidato ahí, alcalde de San Salvador, que ofrece que va a ser una ciudad grafitis y no sé qué, son cosas que preocupan, pues multicolores, grafitis. Entonces, esos alcaldes son los que en el lomo, perdonen las palabras, se echan a los candidatos a diputados. Arena tiene muy excelentes alcaldes y candidatos a donde somos oposición, y eso me garantiza que combinado eso con la situación económica y delictiva del país,
va a arrojar mayor cantidad de diputados. Si con las condiciones actuales también es difícil, ya que hagan transfugas y que se pasan y al día siguiente van de camino para otra parte o hacen cualquier cosa contra la voluntad popular. Para mí Arena va a andar entre 34 y 36 diputados. Lo firmo y lo calzo ahorita, si quieres. ¿Por qué? Porque yo sé que la gente sabe quién tiene la capacidad de resolver sus problemas. Ya lo ha demostrado. Aquí no hay inversión extranjera. El otro día salía también en la prensa quienes podían dar, dijéramos, apertura, tener esa cordialidad como para generar esa inversión, ese clima de confianza para la inversión local y extranjera. Que eso signifique empleo, menos delincuencia, menos emigración a las ciudades o fuera del país. O sea, creo que esa combinación la gente lo tiene claro. Por otra parte, la pregunta que se hacía de que quién puede ser ese partido, dijéramos, bisagra. Yo creo que la disputa entre el PCN y Gana va a ser muy fuerte. La gente también tiene claro quiénes son los socios del FMLN en las votaciones en la Asamblea. Yo no creo que nadie que sepa sumar y restar va a querer que se nacionalice la deuda de ALBA y la absorbamos los salvadoreños a través del Estado, porque teniendo una correlación de número de diputados, no me cabe duda que ese tema que está ahí como escondidito lo van a meter, o lo van a intentar meter. Entonces, toda esa combinación de realidades y de situaciones que el votante tiene claro, o sea, quienes hacen pacto con las pandillas, quienes aquí, quienes prometen convertir su ciudad en Disneylandia, todas esas burbujas que estamos viendo y promesas de fanfarria, creo yo de que en algún momento el ciudadano, ya en su día a día, en su labor de tomar una decisión, va a tomar una decisión sensata y madura por el bien de su país y de su familia, por supuesto. Doctor Artiga. Bueno, yo, como de nuevo, esto corresponde, digamos, a mi especialidad. Al reino de los datos. Sí, no, y porque, digamos, mi especialidad tiene que ver con sistemas electorales. Mi tesis doctoral es sobre sistemas electorales en Centroamérica. Entonces, yo estoy convencido de que tenemos un sistema electoral que produce que ninguno tenga mayoría. O sea, no podemos esperar 34 diputados para el Frente o 39 no, para Arena. 39 no lo creo, ¿verdad? Es decir, desde el diseño que se hizo en la Constitución del 82-83, ¿verdad? Depende de la fecha que se ponga, que se publicó y se aprobó, ahí fue una pensada. Si vemos quién estaba en la próxima elección, la de 1984, pongámoslo así, quién era previsiblemente que ganara y qué es lo que había que impedir, ¿verdad? Que en 1984 ganara la democracia cristiana, ahí hay que impedir que tenga mayoría. Tuvo la planadora verde, ¿verdad? No se te olvide. Después en el 85, ¿verdad? Entonces, pero el diseño fue pensado para el 84 porque la oposición era PCN Arena, ¿verdad? Y ahí entonces... Ahí era solo presidencial, no de alcaldes y diputados. La de 84. Sí, por eso, pero la Constitución es anterior. Sí, el de 83. ¿Verdad? Entonces, ahí donde se diseña de tal manera que hayan 8 departamentos que tenían 3 diputados, con lo cual estaba garantizando que en esos 8 departamentos había un reparto de 1-1-1 y ya llevamos 24. Y esa asamblea no era de 84 era todavía, de 60. era de 60. ¿Verdad? Entonces fue una pensada para que si gana la democracia cristiana no tenga mayoría legislativa. Lo sorprendente fue que en el 85, ¿verdad?, logró la mayoría, y ha sido la única vez de 85 a 88 que la democracia cristiana tuvo más del 50% de los diputados. De ahí en adelante, ni Arena, ni el FMLN, por ese mismo diseño, que supone, entre otras cosas, que por ejemplo, Cabañas y San Vicente, por población, no deberían tener los 3 diputados que tienen asignados. Si uno hace el cociente de población y diputados, ¿verdad?, hace que en Cabañas y en San Vicente sea más fácil obtener un diputado. Son más baratos, sí, es más fácil. Entonces, la lógica de que no haya un partido que tenga mayoría legislativa es fuerte en el sistema. Entonces, uno cabe esperar, ¿verdad?, salvo que haya un acontecimiento de última hora que cambiara toda la situación, que en realidad esa asamblea se va a parecer mucho a la actual asamblea. A la que originalmente entonces, se decidió. Doctor René Hernández Valiente, usted es un conocedor de la Constitución. Básicamente coincide con el doctor Artiga, es decir, no vamos a tener una asamblea a menos que pase algo increíblemente insospechado e inesperado.
para tener 43 o 44 diputados ya de Arena o del Frente o de Gana? Yo coincido en el análisis de que no va a variar la matemática legislativa en cuanto a Arena FMLN, no va a variar. Yo esperaría que variara con relación a los otros partidos porque vemos partidos que llevan 11 diputados, o han tenido en este periodo 11 diputados, 9 por residuos y 2 por mayoría. Entonces, ¿qué representatividad electoral tiene un partido cuando tiene 11 diputados y 9 de ellos son por residuos? Por sobras. Porque eso es por sobras electorales. Ahí la democracia nos está fallando un poco. Bueno, entonces, la estructura que se pensó en aquel momento, que sirvió para frenar a la democracia cristiana un poco, y que ahora viene a ser, a mi juicio, obsoleta. Tenemos que modificar, ya se modificó el sistema y se aceptó el voto cruzado, por ejemplo, que es un adelanto en la democracia. Ahora tenemos que pensar en los distritos, porque los diputados tienen que representar y estar cerca de su elector, y el elector tiene que saber qué es lo que su diputado está haciendo. En 24 diputados de San Salvador, que no van a decir que en el Paisnal saben quién es su diputado por el Paisnal, nadie sabe de los 24, algunos, y qué han hecho por el Paisnal, nadie sabe. Entonces, no hay un ejercicio verdaderamente de representación democrática en el esquema que tenemos ahora. Hay que modificar la Constitución y buscar que los distritos realmente sean los que elijan a su representante en la Asamblea Legislativa, para que haya una relación directa entre el elector y el elegido que redunde en beneficio para la comunidad de donde nace el voto, para el ciudadano que vota por esa persona. Actualmente no existe. Y yo creo que el sistema ya falló, el sistema ya caducó, ya no es un sistema democrático el que estamos viviendo, y me voy a apoyar en lo que digo, Álvaro, porque se hizo con una intención en el 84, funcionó más o menos, pero ya a estas alturas deberíamos de tener una mejor democracia electoral. Ok, con eso nos vamos a la pausa, ya regresamos y vamos a hablar acerca de los funcionarios de segundo nivel que tendrá que elegir esa próxima asamblea. Bueno, doctor Artiga, quizá lo clave aquí va a estar en la tercera fuerza política en Gana, en si es o no es capaz de formar alianza con el Frente para poder aprobar leyes por mayoría simple y darle posibilidades a la administración del profesor Sánchez Serén. Parcialmente yo diría que sí, ¿verdad? Que la principal competencia está por el tercer lugar. Si Gana se mantiene en la tercera posición o si el PCN recupera lo que durante los llamados 20 años de Arena, ¿verdad?, operó. Arena gobernó porque contó con el apoyo del PCN. Aquí se privatizaron y se llevó adelante la agenda neoliberal en parte por el PCN. Ahora, lo que era Gana era parte de Arena. Claro, Gana no existía, ¿verdad? Gana es un grupo que se forma de una expulsión y de gente que se va del partido, ¿verdad? Lo que tiene Gana es que, a diferencia de otros partidos que tenían ese origen, digamos, logró una cuota importante. Probablemente tiene que ver que cuando los que se fueron del partido tenían vínculos territoriales, ¿verdad? Y eso les permitió, digamos, afianzarse en el territorio, y ahora han tenido 3 años para tratar de consolidar eso. El PCN lo que tiene es como una astucia política, bueno, es el partido desde la década del 60, ¿verdad? Ahí hay 50 años de experiencia, sabe dónde poner tales electores para lograr, por la vía de residuos o de cocientes, dependiendo de qué departamento es, los diputados que requieran, ¿verdad? En el bloque anterior yo decía, ¿verdad?, en ese diseño de 3 diputados por departamento, el PCN siempre iba agarrando el tercero, ¿verdad? Entonces ahora la disputa es que, como está Gana también, entre ellos dos está la disputa. Ahora, ¿cuál de los dos es más cotizado para el FMLN en caso de que hagan alianza con el FMLN como lo han hecho en esta legislatura? Eso yo ya no lo puedo decir.
Es decir, ¿qué da a cambio el FMLN para recibir los apoyos de Ghana? Es una buena incógnita. ¿Qué da a cambio el FMLN para recibir los apoyos del PCN? Esa es una incógnita. ¿Qué dio Arena para recibir los apoyos del PCN? Pues sigue siendo también un incógnito. ¿O qué da el FMLN para que se vayan diputados de Arena? Eso es una pregunta, porque el favorecido con la gente que se va de Arena es el FMLN, obviamente. Yo siento de que aquí lo importante, lo platicábamos antes de comenzar este último espacio, es las elecciones que va a hacer y que hace cada 3 años repetitivamente la Asamblea Legislativa nueva. Ya René antes lo mencionaba también, o sea, la legislatura que va para afuera, ya dijo la Corte que no puede elegir futuros autoridades, sino que del 1 de mayo en adelante. Va una tercera parte, o sea, 5 magistrados, va el fiscal general a finales de año, creo yo, creo que va el Consejo Nacional de la Judicatura y no sé qué otros cargos de elección de segundo grado. La Corte de Cuentas y el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Y el Procurador de los Derechos Humanos. Entonces, esa conformación puede ser la que el mismo pueblo elija a través de sus diputados, porque no sabe que la responsabilidad que está adquiriendo, porque aquí han habido intentos desde la Asamblea de descabezar la Sala de lo Constitucional, por ejemplo. Yo no sé cuántos de esos magistrados van a elección este nuevo periodo, pero puede haber una nueva correlación allá al interior, gente que ha mantenido de alguna manera la institucionalidad y que con medidas que nos gusten o no nos gusten, han estado dentro de lo que el país necesita y la misma Constitución mandata, ¿verdad? Entonces siento que esa es la visión que hay que tener como electores, ¿verdad? Ver a dónde está lo que el país necesita. No donde los políticos que con una camiseta o una gorra puedan querer conseguir o seducir, o con un paquete agrícola del momento, que al final la gran mayoría salen de los mismos impuestos de los salvadoreños. Entonces, que le llegan a regalar lo que le quitaron. Eso es como cuando nos regalan fungicida con el pisto que damos los cafetaleros. O sea, damos una contribución y después llegan a regalar un bote de fungicida para la roya. Mejor que dejen que nosotros los compremos y que no nos quiten esos 50 centavos por quintal. Pero el punto es que el ciudadano debe de adquirir esa conciencia de responsabilidad en que esta votación, más que elegir 84 diputados, esté eligiendo la institucionalidad que antes mencionaba bien Álvaro, está tan deteriorada y en proceso decadente. ¿Por qué? Porque las percepciones y los sinsabores que nos ha producido la institucionalidad actual, de conflictos entre poderes y todo eso, de alguna manera no es lo que el país necesita ni lo que se acordó producto de los acuerdos de paz. En este momento quiero traer al doctor René Hernández Valiente. Tiene 1 minuto 30, ya casi se me acaba el programa, doctor. Bueno, yo creo que es importante lo que se ha hablado esta mañana en cuanto a cuál es la magnitud en importancia nacional que tienen estas próximas elecciones. Me parece que en manos del ciudadano está el futuro del país. El país viene degradándose. El país viene sintiendo así con mucho dolor que las diferencias políticas internas están hundiendo al país y lo están acercando a lo que el arzobispo llama un estado fallido, que no dijo que estuviéramos y que fuera un estado fallido, pero sí dijo, aquí hay una luz roja en donde si seguimos por donde vamos, esto va deteriorándose y el país está en eso. Yo creo que el ciudadano tiene que estar consciente de que es necesario que mejoremos las condiciones de vida del salvadoreño para llegar a lo que el FMLN está pregonando ahora, es el buen vivir, que desde el presidente de la República hasta el último de sus funcionarios lo está mencionando. Todos creemos en eso. Creo que hay que cambiar el esquema del desarrollo en el país y hacerlo más participativo para que las verdaderas fuerzas creadoras de empleo, que no es el gobierno, realmente funcionen como mecanismo. Mario medio tocó algo que nos atañe a todos los salvadoreños, que es lo que nos vinieron a prometer del café. El café, la riqueza es del pueblo, porque recibe trabajo, recibe sustento, un trabajo digno, el dinero para llevar a su casa y que su familia pueda comer. Entonces está acabando, y se ha acabado, no solo la roya, es peor el gobierno que la roya. Ok, con esa idea nos quedamos y no me resta más que agradecerles, caballeros, por haber estado esta mañana aquí en República. A ustedes, amigos, los espero entonces el próximo lunes, recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla.
continuación. Envía juego al 1081 y disfruta los mejores contenidos en Club Daima. Alinea y destruye las joyas de color con el super adictivo You-Will Explosion. Arranca el motor y deja atrás a todos tus rivales en el juego GP Bikes. Detén la invasión alienígena cuanto antes. Utiliza las armas más poderosas en Super Angry Soldiers. ¿Qué esperas? Envía juego al 1081 y descarga estos y muchos juegos más sin límites. Este domingo en Debate Político.